Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast and show por video y también por las diferentes plataformas de podcast que existen y de su preferencia. Hoy estamos con el doctor Michael Carrillo, especialista en pediatría y traumatología del Hospital del Niño, y nos acompaña el doctor Alfredo Moltó, que es cirujano plástico, especialista también en atención del paciente quemado, entre muchas otras ramas de la cirugía plástica. Él se encuentra también en la provincia de Chiriquí, trabajando en el Hospital Materno Infantil, ¿verdad? Así es, el Hospital José Así es, Domingo de Ovaldía. así es. Entonces, bueno, empezamos preguntándoles quién es Alfredo. Empezamos con Alfredo. Sí. Hola, oye Gabo, muy agradecido por esta invitación. Yo, soy Alfredo Montoizaza, soy médico, soy cirujano general y soy cirujano plástico y reconstructivo. He dedicado parte de mi trabajo profesional, como dices, a el cuidado de los pacientes víctimas de quemaduras. Y bueno, uno llega a esto como orgánico, digo yo, la experiencia que uno vive cuando uno es estudiante o cuando es médico interno, lo va marcando. Como víctimas de quemadura, lo van acercando a uno a este mundo. Y cómo aliviar el sufrimiento de alguien que tuvo un accidente o tuvo una agresión, una violencia, y que todo se va desarrollando alrededor de regresar a esta persona a su estado antes de la quemadura. Soy, entre otras cosas, muy activista en lo que son tratar de conseguir soluciones para poblaciones que lo ameritan. Así que no solo es cirugía plástica, sino que me esforcé o traté de que se montara un sistema para atender pacientes quemados acá en Occidente. Yo, como todo, yo soy panameño, yo soy de Ciudad de Panamá, pero por cuestiones de trabajo me radiqué acá en Occidente. Y sí, por la distancia, por el tipo de población, creo que era muy importante hacer el esfuerzo de crear unidades de alta especialidad para el tratamiento de quemaduras, entre otras cosas. Y sí, aquí estamos, ya llevamos creo que 8 añitos en el área y con mucha humildad tratando de apoyar y aprender todos los días. Y bueno, agradecido por ti, Gabo, porque estas herramientas, mira que hace un par de años no había podcast y ahora hay una manera de poder conversar, de estar más cerca, de poder brindar esta información. Y bueno, aquí estamos a la orden. Gracias. Y ahora, Mike, cuéntanos un poco. Bueno, mi nombre es Michael Carrillo. Pues yo soy pediatra, como bien dijiste al inicio. Ahora que estamos con Fred, realmente siempre cuando a mí me ha tocado hablar de quemados, la gente piensa que yo soy cirujano plástico porque es una condición realmente muy relacionada estrechamente con la cirugía plástica, porque bueno, son los que al final hacen el manejo definitivo de las lesiones. Y que es bueno entonces establecer estos conversatorios entre las dos partes del tratamiento que llevan a cabo el manejo exitoso de estos pacientes, porque esto no es de uno o de otro, esto es un manejo multidisciplinario que pues involucra la parte clínica, la parte quirúrgica y que al final resulta en el mayor beneficio de devolver la calidad de vida de estos pacientes, como bien dice Alfredo, ¿no? Que a lo largo de nuestra formación como médicos, seguramente los tres tuvimos experiencias similares exponiéndonos a ver estos pacientes cuando a lo mejor no sabíamos nada de quemados, y lo poco que se habla de quemados a lo largo de nuestra carrera o nuestra formación, y luego a algunos de nosotros nos toca como ese algo que no, a lo mejor no sabemos qué es y que nos hace tomar esa corriente, ¿no? Alfredo es cirujano plástico y cirugía plástica es tan extenso, y luego tú dices cuántos de ellos son especialistas o se enfocan en quemados. Y luego es como nosotros los clínicos, quemados, o sea, nos quedamos como que, bueno, eso lo ponemos un poco a un lado y quizás es parte de lo que dificulta el conocimiento en el área, ¿no? Pero bueno, yo soy pediatra, sí tengo un entrenamiento en el manejo del paciente pediátrico quemado, específicamente en insuficiencia cutánea aguda, o sea que realmente no es quemaduras, es como el fuerte de nosotros, pero la insuficiencia cutánea aguda como tal es el entrenamiento que tenemos. Y bueno, trabajo en el Hospital del Niño, en la unidad de quemados desde el año 2015. Esto
bueno, realmente antes de que Alfredo estuviera y que tiene sus 8 años que tiene de estar manejando sus pacientes quemados en Chiriquí, que de hecho fue donde yo tuve la oportunidad de conocerlo, por una invitación a presentar una conferencia en una jornada excelente que él hace y que yo creo que se ha quedado un poco en pausa ahora por pandemia y demás, pero tuve la oportunidad de ir cuando yo recién llegué de México a estudiar. Me invitó a hablar precisamente de la fase aguda del manejo del paciente quemado y nos conocimos ahí, él como jefe de ese servicio, de esa unidad. Y luego coincidimos dentro de una organización cívica del país que yo ni sabía, ni lo creo que ninguno de los dos, y terminamos siendo por parte del Club Activo 2030 y al final hasta ahí, bueno, así son las cosas y bueno, establecimos esta relación que siempre ha sido así como ves que terminamos como en el mismo camino y nos hemos dado la mano en los momentos en los que nos hemos necesitado definitivamente manejando esta condición, pues que la gente a veces piensa que no es, y el otro día conversábamos y es una realidad, o sea, tangible de algo que golpea a la sociedad de Panamá, la sociedad panameña de una forma dificilísima, sobre todo nosotros que lo vemos a nivel pediátrico, que vamos, o sea, es devastador realmente, ¿no? Con números que, como dice Alfredo, pues no bajan, seguimos recibiendo en ambas latitudes del país casos que son uno peor que el otro, pero pues con miras a que en algún momento pues por lo menos disminuyan o que sean realmente accidentes los que tengamos que ver y no estos casos de, como dice, maltrato o negligencia absurda, pero que lo seguimos viendo pues al día de hoy de la misma manera. Excelente, excelente. Ahora, no, tremendos puntos. La verdad es que yo creo que, primero, me encanta poder tener esta conversación porque tenemos dos perspectivas, como bien mencionas, de diferentes ramas de la medicina, de diferentes sectores del país, y que también es una oportunidad interesante para todo el que es del área de salud y no de salud, que no maneja este tema, se interese. Entonces, quiero empezar hablando un poco sobre ustedes desde su punto de vista como especialistas en el tema. ¿Qué puntos consideran importantes que deben saber los médicos que están iniciando su carrera profesional sobre este tema, y los que están, por ejemplo, que trabajan en ya sea centros de salud o clínicas o policlínicas que les refieren pacientes? ¿Qué información les gustaría darle a ustedes a ellos para que les ayudaran a manejar inicialmente ese caso de la manera correcta o referirlo apropiadamente? Bueno, empiezo yo por experiencias de estudiante, ¿verdad? Pienso que en la carrera falta algo de sensibilización con las condiciones que no son bonitas. Obviamente nosotros somos estudiantes, somos adultos jóvenes impresionables y estamos lejos de la condición social en donde se dan este tipo de pacientes quemados. Mi consejo es acercarse a las asociaciones estudiantiles que tienen capacitaciones en liderazgo, en empatía, capacitaciones en trabajo en equipo, porque sin eso no se puede atender un paciente quemado, primero. No, si no es en equipo, no hay un éxito. Y segundo, tienes que saber que va a haber egos que chocan, porque todos queremos lo mejor del paciente, pero no todo el mundo aprendió de la misma manera. Y eso tal vez nos frena en poder llegar a armar una buena relación profesional. Entonces, yo de estudiante, yo tuve la bendición de involucrarme primero con los comités de asistencia social de la Facultad de Medicina y luego estar en un movimiento en donde se unificaron las asociaciones de estudiantes en lo que se llamó la Federación Panameña de Estudiantes de Medicina, ¿no? Entonces comenzamos a compartir experiencias, compartir puntos de vista como estudiantes, se hacían congresos internacionales y conocimos la realidad en otros países y lo que me pareció tan increíble es como si tú eres de Japón, el sistema de la sensibilización por las quemaduras por radiación en Hiroshima, Nagasaki, ellos lo llevaban a la palestra internacional, como en países que tienen problemas así de violencia, de guerras, ellos llevaban a los estudiantes de medicina su situación para que nosotros tuviéramos, con que sea un pantallazo de cómo se siente. Y nosotros en Latinoamérica siempre el tema de desnutrición, educación, pobreza multidimensional,
pero no estamos entrenados como estudiantes a llevar el tema, a discutirlo. Y eso me ayudó mucho a eso, a verlo, desmitificarlo tal vez, verlo como que eso es algo de los clínicos, eso es allá en el hospital, sino que es algo que tú puedes incidir hasta como voluntario, antes de decidir cuál es tu camino de especialista. Entonces, para mí sería eso, trabajar con los estudiantes en empatía y trabajo en equipo. Sí, Mike, cuéntanos tú. realmente, sí, yo comparto en muchos aspectos lo que menciona Alfredo porque pues es muy real. De hecho, el trabajo en equipo, que es primordial en el manejo de una condición tan compleja, que involucra todos los aspectos de la vida de esa víctima, ¿sabes? De lo que haya sucedido bajo el mecanismo que querramos discutir. Detrás de lo cual, por supuesto, está lo que hemos hablado, o sea, el descuido o el accidente, porque está bien, es verdad, hablamos mucho que existe la negligencia, pero también hay otras cosas en donde, ¿qué puedo yo pedirle a esta mamá que viene de un lugar extremadamente pobre, donde no tiene qué ni cómo? Es muy fácil juzgar ese tipo de maltrato porque no hizo lo que tenía que hacer, pero vamos, ¿en qué condiciones vive? O sea, por eso es que quizás juzgarlo no es tan sencillo y es donde viene el tema de esta empatía o de esta sensibilidad social de la cual habla Fred, que si no la tenemos, pues obviamente a lo mejor nos frustramos y no podemos ejercer esta rama porque sería, vaya, sería catastrófico desde el punto de vista profesional, personal, emocional, y al final no va a resultar en el beneficio de la persona que es víctima de la situación, ¿no? Hay que encontrar como ese centro para poder hacerlo bien, entendiendo que es una condición que puede mejorar, que se puede cambiar y que es, de hecho, quizás el objetivo de este tipo de reuniones y conversatorios para que llegue a quien tiene que llegar. Quizás no tendrán podcast, quizás no tendrán, no sé, pero de alguna manera, Sangre Panamá lo conocen donde sea, entonces uno sabe, y lo pongo de ejemplo porque probablemente uno piensa, chuleta, es muy complejo, pero hay que llegar a eso y hay que encontrarlo, encontrar la forma de llegar. Yo pienso que aparte por supuesto, todo el tema de sensibilidad y de acercarnos desde nuestra formación, no hasta que ya somos especialistas y tenemos, sabes, el camino recorrido y empezamos a tener más experiencia, más que estudio, yo pienso también que es un tema de exponernos más a la situación. Yo siempre digo, quemados los quemados a nivel de Panamá, tanto en adultos como en niños, es una suerte, y digo suerte para quienes nos gusta, porque lo hacemos porque de alguna forma sentimos amor y pasión por esto que hacemos, pero es una suerte haber tenido la oportunidad de exponernos a ver ese tipo de pacientes, porque hay muchos que en su formación jamás lo ven, jamás pasan, porque es decir, Alfredo tiene la unidad donde él pasa, pero te aseguro que los internos que rotan en ese hospital no tienen la oportunidad de pasar por ahí, pasan 2 por mes, por 12 meses, son 24 internos y resulta que ellos tienen 120 al año. Un ejemplo, estoy haciendo hipotético. Claro. Igual en Panamá, hay una unidad de quemados en el hospital de niños y la del hospital Santo Tomás, el seguro no tiene, entonces los internos del seguro no saben lo que es quemados, no tienen la menor idea. Y luego se gradúan, trabajan en lo que sea que tengan que hacer, o son médicos generales, o reciben estos pacientes y tienen ese mismo signo de interrogación en la cabeza. Entonces es como un poco complejo. Cuando dices qué es lo que hace falta o qué es lo que deberíamos cambiar o cómo es la perspectiva, yo creo que es un poco de, primero entender que es real, que lo necesitamos, que lo tenemos, que en Panamá existen muy pocas personas que de pronto, ¿no?, el interés lo tienen porque les ha tocado y está Alfredo del lado de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y hasta un poco más, y de este lado está la doctora Corro, el doctor Carrillo y ya, la doctora Leandro que estaba antes que llegara yo. Entonces tú no ves esa necesidad por conocer. Alfredo es el que yo creo que desde que él ha tenido el interés de que esto se divulgue, que se una gente, tratar de buscar cursos. Hemos hablado más de 4 veces de cómo hacemos para traer los cursos internacionales de entrenamiento en esta condición, cómo lo logramos. Al final no es tan fácil, se puede hacer, pero somos muy pocos. Entonces yo creo que somos pocos precisamente por la poca exposición que tenemos a esa realidad. Pues, o sea, es muy complejo que todos los miles de médicos, cientos de médicos que se gradúan al año tengan la oportunidad de pasar por ahí. Entonces empieza desde eso, desde esa sensibilidad que tenemos que tener, pero también cómo la tenemos si no los exponemos a ese ambiente. De hecho, yo siempre lo digo, quemados es algo que donde pasa, la gente quiere salir huyendo. La gente dice, ya viene un gran quemado y todo el mundo dice, yo me escondo, llamen al equipo de quemados, porque la gente no le gusta, da miedo, por supuesto que es como decía Alfredo, que somos impresionables y realmente esa es una de las condiciones que más impresión causa y más si la vemos en niños, pues me explico, realmente es terrible, pero
hay que tenerle esa sensibilidad, hay que hacerlo, es un trabajo que hay que realizar. O sea, al final se puede cambiar, pero hay que empezar desde, como dice Alfredo, desde el inicio de nuestra carrera, porque ya cuando ya crecemos, pues vamos, lo pones un poquito al ladito, como nos suele suceder. Si ya no me llama la atención, ya no lo vi, ya no me interesa, eso no es lo mío, entonces lo dejamos un poco al lado, ¿no? O sea, hay que cambiarlo totalmente de acuerdo, desde que empezamos esta carrera, desde la universidad, con aquellos grupos voluntarios, hacer campañas, participar enérgicamente, hacer conversatorios, ver números, etcétera, que eso como nos ayuda a ver la realidad de las cosas. Y gracias por este aporte. Y ahora, bueno, ya pasamos de saber qué es lo que ustedes consideran que se necesita. Ahora díganme, o díganos a todos, qué es lo que ustedes, cómo enamorarían a profesionales de la salud para que se sumen a esta rama de atención de paciente quemado. Cuéntenos una experiencia positiva, ideas interesantes que ustedes creen que les pueden gustar a ellos. Sí. Bueno, de parte mía, como te digo, agarrar a una persona y retarlos a organizar una campaña de concientización o una campaña de recaudación de fondos, es algo que como que te despierta, pues, porque te obliga a investigar del tema, a enfocarlo, cómo venderlo, ¿no? Cómo vender que me apoyen, no que se venda, que se queme la gente, ¿no? Sino vender ese apoyo de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil o gubernamentales para el tema. Tenemos esa mala costumbre de que solo queremos acordarnos las quemaduras en diciembre, pues. Y para lavar esa costumbre ha costado, como dice Mike, hacer los foros, los seminarios en otras épocas del año, insistir en que los médicos deben estar capacitados. Y no crean, uno se estrella a veces con paredes porque hay rechazo, la gente, no, esto no es mi tema, o lo tiene que hacer alguien más. Entonces, ¿qué historia o qué anécdota bonita hay? Bueno, a través de fundaciones como la Fundación Operación Sonrisa, Fundación Prointegración, o una que se llama Misión Amor, que son de empresarias panameñas, en fin, son diferentes cosas. Tú te encuentras la gente que ni se te ocurre que quieren colaborar en una misión médica, y ahí yo he reclutado gente. Hay dos médicos generales que actualmente trabajan conmigo, Karina y Zoila. Ellas son de acá de Chiriquí, Karina Serrano de Boquete, Zoila Ortega de Oaxaca, que se sensibilizaron durante su internado tanto con los quemaditos que pudimos reclutar para que fueran parte de nuestra unidad multidisciplinaria. Y ellas son voluntarias de Operación Sonrisa y son las que cuidan a los niños en los albergues para que tengan las mejores condiciones, y como son expertas en el manejo postoperatorio por todo el tiempo que llevamos trabajando juntos, son las que resuelven si hay un sangradito o si hay algo, y wow, se han empoderado de eso a tal punto que ya para mí ellas están en capacidad de presentar trabajos, hacer investigaciones, de todo, y apoyar a sus comunidades en prevención. Wow, eso para mí fue una experiencia de vida. Porque nosotros somos muy cerrados. Tienes que ser un especialista en cirugía plástica para entonces que yo te deje ver un quemado. Cuando la patología es democrática. Y lo que menos sabemos en este país son sus especialistas interesados en una patología específica. Así que se han empoderado del tema. Y así hemos ido como contagiando a más gente. Oye, pero sí, esto está bueno y qué bien. Da para vivir bien, para trabajar, para investigar. Y bueno, siempre la felicito. Felicidades, muchachas, si están escuchando el podcast. Felicidades. Pero de verdad son increíbles, y esa es una anécdota positiva que quiero poner en el tapete. Atrévanse, investiguen, pongan el pecho, digo yo. Traten al paciente de manera integral y van a ver que van a sacar algo mejor todavía. Sí, claro que sí, todavía. Otra vez de acuerdo contigo, Fred. Yo creo que dijiste que es una condición, una patología democrática, eso estuvo buenísimo. Eso estuvo muy bien porque es la realidad, realmente hay para todos, es tan multidisciplinario como lo dices, que quien tú menos crees tiene algo que aportar al respecto. Yo realmente, con el tema de una anécdota, pues así como dices, quizás muy personal, yo cuando era interno, recuerdo en 2009 por allá, yo
Y yo no quería, a mí no me gustaba ni siquiera la clínica, no me gustaba los niños, ni siquiera quería ser pediatra. Eso sonará y que, wow, ¿cómo él dice esto? Pues sí, realmente en nuestra formación las cosas van cambiando tanto precisamente por las cosas a las que nos exponemos, que yo quería ser neurocirujano y todo el mundo lo sabe y hasta traidor me dicen, porque yo decía cómo salto de la neurocirugía a la pediatría. Y luego hago mi residencia en pediatría y por supuesto, por esta exposición a la unidad de quemados, con la doctora Corro, que ha dirigido esa sala por 20 años. El otro día conversábamos de ese tema de una forma exitosísima, y digo exitosísima porque al final lo que a nosotros realmente nos interesa, quizás como médicos, como clínicos o como líderes de opinión médica o estas cosas, es que las soluciones de los pacientes que tengamos a nuestro cargo sean buenas. Paralelo a todo lo demás, pues que también son cosas importantes, ese es nuestro objetivo final. Yo tuve la oportunidad en la residencia de pediatría ya haciendo eso, que quizás nadie esperaba que hiciera, igual estaba haciendo residencia de pediatría, quería ser intensivista, o sea que ahora ya era pediatra y ahora quería su especialidad que fuera cuidados intensivos. Y en medio de todo eso, de esos 3 años de formación como pediatra en el Hospital del Niño, recuerdo claramente cuando la doctora me sienta y me dice, pues, ¿tú quieres hacer algo de quemados? Y yo le decía, no, doctora, o sea, como crees, o sea, yo quiero ser intensivista. Gracias de verdad por la oportunidad, pero yo quiero ser intensivista. Eso pasó como 3 veces y yo, no, doctora, gracias, no, doctora, gracias. Y pasó el último año de mi residencia con múltiples experiencias, por supuesto, algunas positivas, otras no tan positivas. No voy a decir negativas, porque por eso ya el no tan positivas abarca que algo pasó, pero bueno, sí fueron positivas porque al final te ayudan a crecer. Y yo al final tomé la decisión de, ¿sabes qué? Voy a hacer quemados, y fue precisamente porque yo dentro de mi residencia tuve la oportunidad de estar por 5 meses en esa unidad, por situaciones propias de la unidad, por situaciones de las condiciones en las que pues la doctora tuvo un problema de salud, necesitaba un apoyo particular, la doctora que estaba también tenía un problema de salud. O sea, fue una situación que me hizo tener que estar quizás como, ¿sabes? Como cuando nosotros nos damos una indicación en medio de nuestra formación, vaya y haga esto porque le corresponde. Y de alguna manera, aunque para algunos dirán, vas a rotar quemado 5 meses, eso te vas a morir, eso hace un dolor de cabeza, que eso es un desastre, porque a nadie le gusta, como hemos hablado. Y al final generó en mí ese interés en hacerlo. Y yo terminé de querer ser intensivista a querer irme a entrenar en el manejo de esta condición que ya vemos, pues, o sea, y ya hoy son 6 años, ahora mismo en enero, de estar en la unidad. Realmente quizás es redundar un poco en lo mismo. Yo creo que el tema es tener la oportunidad de vivirlo, de tocar y de ver en carne propia lo que tú logras cuando te toca manejar a estos niños que llegan de una forma y los sacas a su casa totalmente distintos, recuperados. Yo creo que la medicina es hermosa por donde queramos verla, pero si hay algo que a uno le gusta como médico es ver los resultados de tu trabajo. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí más quizás me impresionó, me gustó y me apasiona de lo que vemos en Quemados, porque todo lo que hacemos desde el manejo clínico, el manejo quirúrgico, el manejo en conjunto y todos los otros especialistas y el equipo de enfermeras, como bien dice Alfredo, los otros médicos que trabajen en conjunto, anestesia, terapia respiratoria, terapia ocupacional, fisioterapia, el equipo, yo creo que no hay, bueno, puede que haya otras, pero yo creo que esta condición le da una gran evidencia del trabajo que haces, pero de una forma impresionante. O sea, verlos llegar y en 2, 3 semanas verlos irse es otro paciente, o más bien, es el mismo paciente que entró antes de la quemadura o que estaba antes de haberse quemado. Y eso da una satisfacción que te hace querer seguir y te hace, o sea, enamorarte más de lo que estás haciendo. Y yo creo que eso ayudaría precisamente a que estos muchachos que pasan, rotan, ven, poco a poco van viendo que esa es la realidad del manejo del paciente quemado y al final terminará en mayor interés. Y al final yo pienso que esto es por más que yo hable de 20 años de experiencia de la unidad de quemados del Hospital del Niño, 8 años de experiencia de la unidad de quemados de Alfredo, en el Hospital Materno Infantil José Domingo Valdía, somos tan neófitos en el asunto. O sea, esto es algo completamente nuevo en Panamá. Yo creo que estamos todavía como para crecer muchísimo más y por ahí tenemos que ir. O sea que ojalá a los que les guste y lo que les interesa tampoco acepten los cierres de puerta porque no voy a poder, no lo voy a hacer. No, esto es algo que el que quiera hacerlo tiene que hacerlo. Y vaya a entrenarse, vaya a estudiar y venga a aportar al país, porque esto no es de 4 personas que nos dedicamos porque ya estamos entrenados en esto. Esto es del que quiera hacerlo y que al final o sea, al final va a encontrar un lugar donde va a poder aportar esas ideas que tenga con tanto que hay por hacer, específicamente en prevención, pero también en otras cosas, ¿no?
Así que realmente es eso. Yo creo que esa sería la forma, así como a mí me pasó, sin querer absolutamente nada que ver con el tema. Hoy día es lo que hago de lunes a lunes. De hecho, hoy, te decía el otro día que me decías, "Oh, tenemos podcast, ¿a qué hora?". Yo te dije, dame chance que la mañana tengo paciente y tengo que ir al hospital. O sea, es así. Y mañana me toca otra vez el domingo, pero vamos, así es y vaya, es bueno, es bonito y al final los resultados los ves, que eso es lo más importante para mí, por lo menos como médico, es poder darme cuenta de que lo que estoy haciendo tiene un impacto positivo en la vida de los pacientes que veo. Perfecto. No, la verdad es que sí, y si alguien que está escuchando esto quisiera acercarse a alguno de ustedes, y ya sea por Instagram, por redes sociales, y preguntarle su experiencia, que le compartieran alguna idea, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Claro que sí, claro, sí. Parte del trabajo de las unidades de quemados es ir a la comunidad. Claro. Nosotros tenemos que enfocarnos en prevención obligatoriamente. Y mientras más personas quieren aprender del tema, por favor. Yo a través del Instagram tenemos ahí las redes sociales profesional, @Alfredo Moltoy Sasa. Ahí pueden hablar, van a ver muchas fotos de estética, de fractura, de todo, porque no solamente vemos quemaduras, ¿no? Pero sí, por favor, ahí se pueden acercar y trabajar desde el punto de vista donde estén, comunitario, que si están en formación, que tienen una duda, tienen un familiar, quieren saber si se les puede ayudar, como sea. Ahí estamos a la orden y siempre tendiendo un puente para poder hacerlo. Yo creo que igual desde el punto de vista actual y la tecnología que nos ayuda tanto, uno tiene que ubicarse también, ¿no? Nosotros ni hace 5 años, hace 10 años esto no era posible, o sea, no había manera de establecer comunicación, relaciones, contactos con quien uno menos piensa. Y por supuesto que nos ayuda, o sea, realmente esto permite acercarse a gente que de otra forma no tendría la manera de hacerlo, o sea, igual las redes sociales son importantísimas, el tema de prevención. Gabriel, seguro recuerdas lo de la página de Educación es Prevención que nosotros estamos tratando ya desde que la pandemia empezó. Esa página está hecha exclusivamente para el tema de quemados. Por supuesto que las cuentas profesionales nos ayudan porque es lo que hacemos y como dice Alfredo, yo soy pediatra, él es cirujano plástico, nosotros hacemos algo aparte, quemados quizás nos apasiona mucho y le ponemos el pecho a eso, como dice él, pero nosotros hacemos otras cosas igual. Totalmente. Pero siempre el tema está en la palestra y lo mantenemos en nuestro diario vivir porque porque hay que hacerlo y porque lo merece, porque lo amerita. Y por supuesto, o sea, los acercamientos que se ven desde el punto de vista de los que están formándose hasta de la gente que tiene una situación que necesita el apoyo, ¿no? No solamente son los estudiantes de medicina que siempre preguntan, a veces cuando uno va a dar una charla o un diplomado terminan en contacto contigo por alguna situación de su carrera, de un estudio, un trabajito, una investigación, hasta una entrevista, pero también los pacientes que te ven y que conocen que haces esto y que de pronto, como esto acorta distancias y acerca gente, las redes te permiten hacerlo. Y por supuesto, o sea, con toda confianza, yo creo que sería muy, muy malo decir que no se puede hacer sabiendo que es un tema que no se toca tanto, que hay tan poco precisamente al respecto como para decir que no podríamos estar dispuestos a lo que sea. Al final lo que sume, que venga. O sea, al final es así. Sí. Totalmente. Y hablemos ahora un poco más de las estadísticas de Panamá en pacientes quemados, ¿no? ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la situación en Panamá? ¿Cómo está en Chiriquí? ¿Cómo está en Veraguas? Bueno, nosotros aquí en Chiriquí siempre tenemos una medida, digamos, no tan científica. Yo estoy todos los años haciendo el esfuerzo de llevar adelante la cantidad de quemados que tenemos. Escuché en el live a Michael diciendo que él sacó las estadísticas de su sala. Lo felicito porque eso es un esfuerzo grande, pero es necesario. Yo en el 2013-14 hice un resumen de nuestra experiencia en los primeros años, donde vimos, ¿no? Más o menos 400 quemados atendemos en el hospital, de los cuales hemos tenido hasta 11 o 12 pacientes quemados severos, llamados grandes quemados o quemados agudos que necesitan intensivo. Y ese más o menos entre 8, 11 pacientes graves que requieren de una internación, digamos, muy complicada. Pero en pandemia hemos visto que se ha aumentado la cantidad de casos severos. No sé si le pasa a Michael lo mismo. Creo que el niño en la casa está
más desprotegido que en la escuela, al parecer. Increíblemente. Y increíble, hemos tenido más casos severos este año, con menos recursos, porque obviamente todos los recursos se van hacia la pandemia, hacia el COVID, y nosotros tenemos que estar, sube escalera, baja, negocia, mira, no hemos bajado, necesito que te acuerdes de mí cuando haces las compras. Nosotros tenemos, vamos a decir, ese tipo de interacción positiva administrativa, pero es algo de siempre. ¿Y qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Porque teníamos la capacidad de manejar ambulatoriamente una gran población, porque tenemos las clínicas de herida, es algo que también implementamos acá en el Hospital Ovaldía. Yo soy el coordinador de la clínica, trabajo con las dos doctoras, y el paciente que se puede ir a su casa, a pesar de que no haya terminado de sanar, va porque está mejor con la mamá, con la familia, el entorno social lo apoya, más que tener que ir a dormir al hospital mal en una silla y que haya que cambiar el turno. Y Mike sabe todas las restricciones que tiene unidad de quemado. Ahí no se puede estar entrando y saliendo, no pueden llevar comida, no pueden nada. Así que definitivamente nos daba algo de beneficio para el paciente y desahogaba las camas del hospital. Ahora de marzo para acá no podemos hacer eso y definitivamente se queda más tiempo, se exponen a más infecciones intrahospitalarias y estamos haciendo ese esfuerzo de comenzar vamos a decir, empoderar al paciente para poder a través de una teleconsulta poder llevar el control de la evolución de la quemadura leve e identificar cuando deben venir al hospital para una intervención. ¿Sí? Son cosas que no han cambiado, ¿eh? O sea, alrededor de 400 pacientes al año, pero una tendencia a aumentar los casos graves este año que ojalá se alivie y bueno, estabilizarnos en el sistema, eso sabemos que es complicado. Sí, realmente yo creo que las cifras no cambian, es como dice Alfredo, y lo hemos hablado antes también, que no tienden al descenso, es muy estable y constante. Yo me atrevería a decir incluso que tienden es al aumento, por lo menos leve, no voy a decir que se triplican, se duplican, pero siempre hay unos que otros casos más con cifras que no cambian, a pesar de los acercamientos, por pocos que sean, existen esfuerzos para tratar de que esto baje, o sea, no podemos decir que no se hace, aunque sea muy temporal en los diciembres, pero algo se hace, que tenga que ser más enérgico, que tenga que haber más gente involucrada, estoy totalmente de acuerdo, pero por lo menos mi opinión es que los números no varían si nosotros seguimos, por ejemplo, haciendo campañas de las cuales no se mida el impacto. O sea, todo proyecto de sensibilización, toda medida, estas cosas no son, y lo hemos dicho, no es responsabilidad ni de la unidad de quemados del hospital, de los dos hospitales, esto es una responsabilidad, yo creo que hasta gubernamental. O sea, si yo establezco una campaña para tocar un tema que es una realidad de nuestro país y la ejecuto, tiene cero valor si yo no mido el resultado de haberla hecho. Entonces yo creo que ahí es donde, pues lamentablemente estamos mal, hay que decirlo, pero porque no hay cambio, o sea, no existe un cambio ni una tendencia a disminuir. Al contrario, existen estas medidas que se han implementado, como bien dice Alfredo, las clínicas de heridas, que nosotros, de hecho Alfredo tiene clínica de heridas antes que nosotros tenemos clínica de heridas el año pasado, octubre, y lo hicimos precisamente con la misma intención de tratar de desahogar camas hospitalarias y no tanto por la cama, porque al final a lo mejor eso, bueno, ahí vemos cómo resolvemos, pero también el costo de esa hospitalización es elevadísimo en un hospital manejado por un patronato. El servicio de quemado suele ser uno de los servicios más costosos seguido por neonatología y estos otros que son unidades especiales. Entonces realmente no vemos disminución, las cifras siguen estando lo mismo. Nosotros decíamos el otro día, manejamos lo mismo entre 400 y 500 pacientes al año. En pandemia esperábamos una disminución, paradójicamente, con niños en casa, con papás en casa haciendo teletrabajo o con todos los cuidadores ahí o botados del trabajo. No sé, uno no sabe ni cuáles son las realidades de nuestros papás, nuestros cuidadores, pero uno pensaría que todo iba a ser distinto porque los niños no están con otra persona, ni están en la escuela, ni están en su casa, y resulta que los casos no tendieron a disminuir. A menos en nuestro caso no fue que se subieron, pero no cambiaron. Fue exactamente la misma casuística mensual, con casos de quemaduras graves, severas, como siempre. 2 gran quemados por mes, con quemaduras que ustedes las han podido ver hasta en medios,
que si bien ha sido por mecanismos que quizás no había cómo controlarlos, igual hay un tema de prevención en medio de esos casos un poco mediáticos, pero no ha habido variación realmente. Entonces, si nos ponemos a ver incluso cifras constantes iguales, aún con mecanismos de desahogo de camas, entonces realmente tenemos un verdadero problema, porque sí podríamos decir que hay aumento de casos, porque hay casos que no se hospitalizan. Y decía el otro día, los 246 casos que llevamos al 20 de octubre en la unidad de quemados del Hospital del Niño, son 246 casos hospitalizados, sin contar aquellos que se venden en cuarto de urgencia o que vienen referidos de otro sitio para clínica de heridas. Esa es una estadística paralela totalmente distinta. Entonces, ahí nos damos cuenta que seguimos igual o peor, haciéndole frente, que yo creo que ahí es donde viene el problema. Mientras nosotros ofrezcamos soluciones, a lo mejor no hay cambio. Es como, bueno, sigan mandando que aquí estamos. Y si pasa otra, y si hay más, entonces creo una clínica ambulatoria, o después creo un hospital de día, y la problemática sigue siendo la misma, y simplemente estoy buscando soluciones, pero no estoy haciendo nada para evitar que esa situación se dé. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Cifras, estadísticas, como hablamos, los números son los que nos dan el golpe a la realidad, sin ponernos emotivos, porque la condición es grave, devastadora, nos duele, vemos al papá muy mal, a la familia muy mal, el niño que es el que está peor. Hay que ser claros y precisos que tenemos un problema de salud pública importantísimo con respecto a los quemados, porque las cifras no bajan. No bajan, y las que ocurren con mayor severidad cada vez, en niños más chiquitos cada vez. Entonces, siendo una condición completamente prevenible, con las excepciones que hemos hablado, que son aquellos accidentes que por cosas y por daños que no dependen de la familia, del entorno familiar ni del adulto responsable, sino de una estructura en un edificio, de un sistema de gas, de un incendio por, no sé, eso ya es distinto, un rayo que cae en el patio de la casa de la persona. O sea, esas son cosas que nos pueden pasar hasta a nosotros mismos en nuestros entornos donde vivamos. Pero lejos de eso, pues los números siguen siendo los mismos y no son nada alentadores. O sea, son cada vez peores o estables, que no son bonitos, o peores, que obviamente no indican que estamos haciendo a lo mejor las cosas tan, ¿sabes?, en el tema de prevención como debemos hacerlo como Estado, como país. Sí, ahora, Alfredo, ¿ibas a comentar algo? Sí, sobre el tema de, vamos a decirlo así, políticas públicas. Yo estoy de acuerdo con Mike. Tú no puedes incidir de manera positiva si no sabes la dimensión a lo que te enfrentas. Y yo soy muy creativo en esa parte. Involucrarnos para poder tener una política pública de que la quemadura sea una enfermedad de notificación obligatoria. Así como el sarampión, así como las infectocontagiosas, tenerlo para que no se puedan escapar en las estadísticas. La Contraloría solamente marca las muertes por quemadura, pero no está muy lejos de la dimensión real de lo que es en costos en salud, en vida, en beneficios, en días de trabajo perdidos, en fin. Se puede trabajar en modelos de otros países donde se hizo ese avance y en donde ayuda a los que estamos involucrados a canalizar esfuerzos. Y ni siquiera de las unidades de quemados, sino que si sabemos que hay X cantidad de víctimas y todas vienen de la misma provincia, bueno, ya sabemos que muchos de los recursos tienen que ir a la prevención de quemaduras en esa provincia. O si es una temporada del año, bueno, ya sabemos cuándo tenemos que hacer las campañas de concientización. Pero no queda en el aire, queda en anécdota. Entonces yo creo que trabajar en esa política pública va a ser un buen proyecto que vamos a meterle ganas en los próximos años. Sí. ¿Han tenido experiencia conversando con autoridades, políticos sobre el desarrollo de esta ley? Mira, eso, antes de que Alfredo responda si ha tenido algún acercamiento de eso, yo creo que es súper importante el tema que él dice de hasta qué punto realmente es o no de notificación obligatoria, si entendemos, luego de haberlo entendido, que es maltrato. El maltrato, a lo mejor pediátricamente, quizás lo veo muy, muy claro, porque pediátricamente hablando nosotros llenamos de maltrato por 1000 razones: negligencia, descuido, maltrato físico, violencia sexual, agresión al menor, etc. Y las quemaduras entran dentro de la categoría de maltrato por negligencia, es el descuido. Entonces yo creo que el tema aquí es hacer conscientes a todos los médicos de atención primaria, que no tengo que ser yo, ni Alfredo, ni un cirujano plástico, ni otra persona especialista en nada. Es el médico que recibe estos casos de primer contacto,
que esté consciente que eso es maltrato porque no debe suceder, es maltrato porque esa mamá estaba cocinando con el bebé en brazos y estaba friendo patacones, es maltrato porque se estaba haciendo el blower, le dejó el blower o la tenaza de pelo en la cama y puso al bebé en la cama y el bebé gateó hacia la tenaza y se quemó la mano. Es maltrato por esa y todas las razones que ustedes quieran imaginarse, porque pues ya sabemos que los mecanismos, el que tú menos piensas, ese existe y ha sucedido. Entonces, cuando entendemos que es maltrato, por esa razón, debemos tener notificación obligatoria y créeme que tuviéramos esa estadística que dice Alfredo bien documentada, porque el maltrato sí se registra y sabemos cuántos formularios de notificación por violencia intrafamiliar que involucra la negligencia tendríamos. Y el otro día te decía que sorprendentemente hasta para mí, que como dice Alfredo, que qué bueno que logramos hacer la estadística del 2020, porque realmente tampoco, eso es un mea culpa, y yo lo digo porque tengo 6 años, pero creo que entre tanto trabajo y siendo tan pocos los que nos dedicamos a esto, también dedicarme a ser parte administrativa de, bueno, tengo que hacerla porque no tengo quien me ayude en ese sentido con la doctora o con el equipo de nosotros, y seguramente Alfredo igual, tener que ponernos a palotear, a meter base de datos, nosotros realmente estamos un poco solos en el asunto, aunque tengamos nuestro equipo muy bien formado cada parte, pero logramos hacer la estadística y comentaba que solamente el 10% del total de casos admitidos a una institución como la de nosotros es reportado como maltrato. Cae en lo absurdo porque todos para nosotros deben ser catalogados como maltrato. Y eso ya nos ayudaría incluso a tener una estadística real a nivel nacional, porque todos los médicos que ven una quemadura deberían hacer una notificación, porque a esa familia hay que hacerle una investigación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Cómo es posible que un bebé de 2 meses esté quemado por escaldadura porque le cayó una taza de café encima? Si ese bebé tiene 2 meses, él no gatea, no camina, no hace nada, debería estar bajo el cuidado completo de su cuidador, por no decir papá y mamá. ¿Y cómo se le regaron encima? Entonces, por eso digo, si todos entendiéramos que es violencia, es maltrato, por mal que suene y que un papá te diga, ¿cómo me va a decir este doctor a mí que yo maltraté a mi hijo porque le cayó una taza de café? Y es donde tenemos que aterrizar que maltrato, el otro día conversamos igual, no es solamente agarrar y meterte un trompón en la cara. Maltrato no es solamente insultarte con ofensa. Tú puedes hablar bien bonito y estar ofendiendo de la peor manera a una persona. Y de hecho es peor, digo yo. Entonces lo mismo pasa con la negligencia. El descuido, la falta de cuidados, la falta de atención en un momento dado que se traduce en un evento catastrófico como esto, es una forma de maltrato. El problema es que no se reporta como tal. Y luego, no creas, ese 10% que se reporta va al juzgado de niñez, adolescencia y familia y le devuelven esos bebés. Yo, en los 6 años de experiencia que yo tengo, que puede ser poco, yo no he visto, creo que un caso que le han quitado la tutela a esa mamá o a ese papá, y el resto se los devuelven, con niños gran quemados, con niños desfigurados totalmente, con niños secuelados totalmente, y no hay una verdadera certeza de castigo con este tema. Ahí somos indulgentes a todo nivel, porque vemos lo que pasa, se notifica al que se notifica, que es poco, y al final el notificado tampoco traduce en una consecuencia. Mi opinión siempre ha sido que el día en el que nosotros seamos realmente enérgicos con el tema de la sanción, no sé qué tipo, porque hay muchos tipos de sanciones para estos papás y cuidadores que permiten que estas cosas pasen cuando se demuestra que no es accidente. El día que sea enérgica, vamos a ver cifras menores. O se quedarán en sus casas y se complicarán porque al final les va a dar miedo por ir a ganarse la hoja de maltrato. A lo mejor pasaremos por esa etapa hasta que tomen conciencia y sepan que bien o mal van a tener que ir y ganarse su hoja o que ganarse su proceso legal y bien merecido. De alguna manera suena feo, no nos gusta decirlo, pero es la realidad. No debemos tener esos números, ni los chiricanos, ni los panameños, de cifras de 400 a 500. Son 1000 pacientes quemados al año en un país de 4 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando? Pediátricos. Porque Alfredo y yo vemos esto a nivel pediátrico. Entonces es sorprendente. Estamos dejando de lado las cifras de adultos, que yo no sé cuántas verán, pero esto es realmente abruma si tú te pones a pensar que es una condición totalmente prevenible, ¿no? Totalmente. Gracias por este punto tan interesante y que, digo, abre el compás para que quien esté escuchando esto, si es a un diputado o alguien que tenga acceso a interesarse en este tema, un abogado, pueda aportar también. Y creo que aquí tenemos a 2 profesionales, pero estoy seguro que hay un grupo de profesionales muy interesados en apoyar en la creación de esta política pública que al final es para beneficiar y evitar y prevenir que se den estos casos, ¿no? Y también para tener el manejo adecuado, estandarizado en todos los niveles del sistema de salud.
Ahora pasemos un poco a, si ustedes pudieran darle 5 tips a los padres para evitar el manejo del quemado, para controlar, evitar quemaduras o en los niños, cuáles podrían ser, y además 5 tips también sobre qué debemos hacer si sufrimos una quemadura inicialmente. Podemos empezar por ese punto. Ok, bueno, primero, ¿qué hacer cuando te quemas? Cuando tienes una quemadura o tienes un familiar con quemadura. Y eso es algo que, como estamos en este mes de prevención y hemos hecho varias intervenciones en la radio, en diferentes áreas, por suerte tengo el tema fresquito. Lo más importante para un rescatador es la seguridad del rescatador. O sea que si el lugar en donde tienes que dar los primeros auxilios no es seguro, no debes arriesgarte. Esperar a que venga un profesional como un bombero para poder que se haga la intervención. Si el área no es segura, tratar de evitar que en vez de una víctima sean 2 víctimas. Si el área es segura, lo primero que tratamos de hacer es retirar a la víctima de lo que le está produciendo la quemadura. Si es líquido caliente, del líquido caliente. Si es de fuego, retirarlo del fuego. Si es electricidad, separarlo de la fuente de la electricidad. Y para eso hay diferentes técnicas o maneras, ¿no? Claro. Si es un líquido caliente, limpiar con una toalla limpia, tratar de que si tienes agua cerca a un grifo, que le caiga agua a temperatura ambiente en la superficie quemada hasta aliviar el dolor. Si es fuego, tratar de rodar a la persona en el piso o utilizar una sábana para extinguir las llamas y después cubrirlo con apósitos o toallas secas, limpias. Nunca poner agua fría, nunca poner todo lo que se te ocurre que he visto pasta de diente para arriba, ¿no? Porque siempre hay alguien que sabe, que leyó o le dijeron, y mi abuelita dijo que le ponga salsa china y tomate y aceite de gallina y café, o sea, de todo. Evitar ese tipo de acudir a su centro de atención más cercano. Nosotros, es importante, le hincapié con Mike, los centros especializados de quemadura son 2, en el Hospital del Niño, Hospital Ovaldía, para niños, para pediatría, pero acercarse a los cuartos de urgencia donde va a ser la atención pormenorizada principal y tiene que hacerse en las primeras horas de la quemadura, no esperar al día siguiente, eso es un error que puede poner en peligro la vida del niño. Y si vive lejos, que me pasa acá, porque tenemos muchos pacientes que por el área geográfica no tienen acceso a transporte, las lluvias torrenciales impiden que lleguen de una manera pronta. Ahí sí, tratar de mantenerlos secos, evitar la hipotermia, evitar que se enfríe mucho la persona, porque al perder la capacidad de la piel de regular nuestra temperatura, tenemos riesgo de caer en una hipotermia. Así que sí, son cosas sencillas o parecen sencillas, pero hay que estarlas repasando, diciendo, indicando siempre, constantemente, para que los papás lo sepan. No sé si se me quedó algo, Mike. No, yo creo que está clarísimo, sobre todo porque ese es el primer contacto. Yo creo que es importante mencionarlo. A mí me gusta siempre hablar de un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de esto, precisamente de qué hago, cuáles son las medidas iniciales, yo creo que el tema de que, como nosotros lo decimos con tanto conocimiento y tanta paciencia, a veces detrás de esa paciencia hay un escenario controlado totalmente. Entonces, a veces, mi sobrino, yo no tengo hijos todavía, pero yo diría, yo me tomaría ese tiempo de pensarlo así, hacerlo, y es donde venía el tema de la sensibilización que hablábamos antes, de entender que no es tan fácil, aunque lo leamos y lo digamos así. Claro, cuanto más sabemos, a lo mejor estructuramos el pensamiento mejor en el momento que lo necesitamos y tomamos acción. Pero yo creo que igual somos humanos y es difícil, yo no sé qué
mejor yo también salgo corriendo, no pondré pasta de diente, pero me explico, a lo mejor, no sé, tengo que hacer tal tranquilidad que es la forma. Pienso, primero no me hago una víctima, tengo que asegurarme de no hacerme una segunda víctima. Al final, de todo, que si es fuego, que si es eléctrico, que son puntos tan, parecen sencillos, porque realmente lo son, pero en el momento del evento, vaya, todos perdemos un poco el control y hay que pues, tratar de hacerlo minimizando, por supuesto, la secuela o la complicación que puede tener de no haber hecho lo que dice. Yo creo que al final, desde el punto de vista pediátrico, digo siempre, pues restricción de accesos, lugares donde el niño no puede estar, verificar, por supuesto, en casa, todo el tema de instalaciones eléctricas, enchufes, tomacorrientes, verificar las tomas de gas, verificar que las cocinas y los lugares donde nosotros tenemos guardadas cosas o cosas de limpieza, productos cáusticos como ácidos, como thinner, como aguarrás, como potasa, eso tiene que estar restringido de los niños, no deben tener alcance de eso. No debo guardar, por ejemplo, esas sustancias en envases de Coca-Cola, en envases de jugo, en envases de... que eso es una cosa muy común en nuestro país. Agarro un envase vacío de algo y echo ahí el veneno de cucaracha que usan en el interior y ahí empiezo a rociarlo, pero resulta que mi niño sabe que ese es un envase de Coca-Cola, que es Coca-Cola y que lo agarra y va y se lo vierte en la boca, encima o como quiera. Es un tema... Yo siempre, no sé, yo pienso que el tema de prevención en quemaduras son cosas muy básicas y elementales, pero luego no las tenemos presentes. No, o sea, pasan porque no las tenemos presentes. Creo que en la sencillez de esas cosas es donde está precisamente no pensarlas. Esto no va a pasar, pasa. Entonces, realmente creo que todo lo que dijo Alfredo está completísimo como para abordar de primera mano siempre estos casos, no hacer de más, poner agua, al final todos los mecanismos van a tener ese punto en común, irrigación con agua para controlar a la gente que sea, cubrir con una sábana seca o un paño seco y ir a buscar atención. Es así. Olvidémonos lo del café, de la pasta de dientes, del aceite, del tomate, del pepino, de todas las cosas que hacen que por historia, por cultura generacional nosotros escuchamos. Cada vez, digo, siempre surge algo nuevo que da miedo, pero bueno, es lo que hacemos y nada, es ir a buscar atención, que es lo más importante para que se resuelva y que alguien capacitado te diga, ¿sabes qué? Esto lo podemos manejar de esta forma, vamos a hacer esto, o mire, se tiene que quedar hospitalizado por esta razón. O lo mandamos a estos 2 centros, que es donde vamos a hacer manejo de los pacientes críticamente enfermos por esta condición, vaya para Chiriquí o váyase para Panamá, dependiendo de dónde están. Pero yo creo que es importante transmitir eso porque hay demasiado mito detrás de la quemadura, demasiado. Hay demasiados mitos de manejo en casa, de manipulación en casa, de eso no es nada y al final traducen un problema grave y una secuela que al final probablemente la solución va a ser mucho más compleja, ¿no? Así que yo creo que básicamente eso en cuanto a lo que hago primero y el tema de prevención, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, agua, cubrir y buscar atención. Y para prevención, pues todo este tema de los cuidados y restricciones de accesos en casa, envases, enchufes, que voy a estar cocinando yo con un bebé en brazos, la puerta del horno caliente y el niño pone la mano, y así sucesivamente, ¿no? El mecanismo que te quieras imaginar. Sí. Sí. Y una cosita, un detallito acá para el interior. En Panamá es más difícil, pero ¿cómo les gusta quemar basura? Horrible. Está prohibido por el Ministerio de Salud quemar basura, pero se sigue haciendo culturalmente y causa muchos accidentes. Así que, como digo, campañas, notificaciones, ser más severos con las multas, algo hay que inventar para que dejemos de lado estas prácticas que ponen en peligro la vida de nuestros niños. Luego, Alfredo, no sé si tú ves los casos, me imagino que los ves también, estos casos que hablan mucho del nivel de pobreza y de los alcances que el gobierno tiene que tener. Mira, temas que siempre vemos con quemaduras en zona genital y región glútea de niños, que por utilizar letrinas, este es un país, o sea, uno siempre habla así, Panamá crecimiento económico, Panamá con mucho dinero, Panamá con el país que tiene los rascacielos más bonitos de toda la región, lo que tú quieras. Y al final nuestras las familias del interior y ni tan lejos, tú te vas aquí a Chorrera, a Cunanega, te vas a estos lugares y tienes letrina con servicio de hueco, con tiner o aguarrajas o gasolina tirándoselos después de haber hecho una necesidad y luego tirando un fosforito para que se prenda eso y que no hayan olores ni pestilencia. Y nosotros hemos tenido pacientes pediátricos, niños, por supuesto más grandes, adolescentes, que hacen esto
o sentados en el mismo el espacio que tienen para hacer, no es ningún servicio, es un servicio hueco, tiran el fósforo y se queman genitales, región glútea, muslos y rostro. O al contrario, ya no están sentados o no están apoyados o no están lo que sea y tiran el fósforo y se queman toda la cara y se chamuscan los ojos. O sea, y eso habla de pobreza, eso habla de una realidad que cómo yo puedo juzgar. Ahora mira, ahora el ejemplo, cómo yo le digo a esta mamá, es una maltratadora señora descuidada, cómo se le ocurre mandar a su hijo a hacer pupú, perdón por la palabra y la expresión, cómo se le ocurre mandarle a evacuar, cómo se le ocurre ir a orinar y encima le da un fósforo, pero es que así viven, esa es su realidad. Entonces, ¿cómo le notifico a esta señora? Usted tiene una hoja de notificación por maltrato, por descuido y por negligencia. Pues si esa es la condición en la que ella vive, porque aquí di que cero, ¿cómo es? Cero letrina, cero no sé qué, y eso todavía es mentira. Eso seguimos en una situación donde definitivamente redundamos en que las quemaduras, aunque no son exclusivamente de gente pobre, suelen girar en torno a la pobreza. O sea, es una condición de pobreza de todo tipo. Pobres conocimientos sanitarios, pobre nivel socioeconómico, pobre nivel educativo y pobreza, o sea, real. Entonces, es complicado. Realmente los casos que vemos, bueno, pueden haber muchos que son realmente, como hemos dicho, maltrato, pero hay otros que giran muy en torno a las condiciones sociales de esas personas, que cómo los vamos a juzgar. ¿Cómo los vamos a juzgar si no tienen las condiciones para vivir dignamente? O sea, honestamente es complicado, ¿no? Así es. Acceso a servicios de sanidad básica. Eso es básicamente. Lamentable, así es. Y si nos llegan, Mike, acá nos llegan Sí, también sí, parecen horrible. como las cómicas de antes en que explotaba la Exacto. dinamita. ¡Pum! Así Llega mismito, así, así, chombito, chamuscado, igualito, exacto, sí, igualito. desastre. Ujú. Y ahora hablemos un poco sobre qué está por venir para el tema de quemados. Sé que hace algunos años se habló del tema del banco de tejidos, banco de córnea y demás. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué está pasando? ¿Qué saben ustedes como especialistas? ¿Y qué esperan de él? Bueno, los fondos para montar el banco de piel y tejidos se logró a través de una Teletón, ¿verdad? Hace unos años. Mike estaba ahí de frente de cañón. Yo pude ayudar como tal vez gestor o consejero de cómo enfocarlo, a qué expertos ir a hablar, pero se consiguió, se consiguió. Y felicidades al Club Activo 2030, a la Fundación 2030 por todo ese enfoque, porque definitivamente es necesario. Nosotros, y como decía Mike en estos días, eso tiene 20 años de existir, eso no es nuevo, pero por interés, por invertir en otras cosas o por no ponerle atención al tema, no lo hemos logrado. Así que ese sería, como quien dice, un imperdonable para mí, que podamos hacer que haya un banco de tejidos para darle el correcto manejo a los pacientes quemados agudos severos y otras patologías que también tienen tissue banking, o sea, hueso, vaso sanguíneo, de todo, o sea, todo podemos conseguir para nuestro paciente. Y acá hablando entre sueños, yo además de dedicarme a la parte clínica, me ha gustado la parte de educación e investigación. Yo soy miembro de un grupo que se llama INVEST, Investigaciones en Salud. Somos 4 humildes profesionales de la salud acá en Chiriquí que nos gusta publicar casos clínicos y buscar alguna manera de echar adelante conceptos complejos, a ver si a futuro las unidades de quemado del país podemos arrojar estudios multidisciplinarios, hacer multicéntricos. Existe ahorita una cosa fascinante que es una enzima que viene de la piña. ¿Cuánta piña no hay en Panamá? O sea, nosotros aquí somos productores internacionales de la mejor piña del mundo. Y los chiricanos siempre dicen, aquí está lo mejor. Bueno, pero tenemos acceso a un bien que ha demostrado que tú puedes curar una quemadura en 4 horas en vez de en 2 semanas. O sea, se le pone al paciente, se le deja 4 horas, se le quita y de ahí en adelante es que salga adelante. Es increíble. Es una cosa que se está estudiando a nivel latinoamericano y por no tener montado las unidades de investigación tal vez no tenemos acceso.
Y ese sería un sueño, poder decir, hey Mike, vamos a comenzar un protocolo en el 2021, ya conseguimos los fondos a través de NACIP y vamos a montar 12 casos de quemadura severa, vamos a poner en Exobrid, que es la marca de la cosa, y poder hacer reales cambios positivos para nuestro sistema de salud. Ese sería para mí un sueño cercano, pero un sueño. Claro que sí. Sí, sí, totalmente alineado contigo, Fred. Yo creo que lo hemos hablado, o sea, tú y yo hemos hablado de esto. Claro que sí. Siempre ya tenemos años, Primera bueno, vez que es desde público. Primera vez que es no, público. tenemos años Está hablando bien. de tanto que queremos hacer, yo creo que de las dos partes. Por supuesto que yo tengo mis limitaciones porque la unidad de quemados donde yo estoy, pues yo no soy jefe de la unidad de quemados, eso lo puedo decir, esto es un podcast, la gente lo sabe, yo realmente, luego ni me conocen, o sea, yo soy el doctor Carrillo, yo trabajo ahí sí hace 6 años, pero bueno, siempre pues sabemos que la doctora Corro es la que ha tenido pues a bien, por supuesto, hacer crecer, estructurar y mantener la unidad de quemados en la que yo trabajo, vaya, de la forma que lo ha hecho, que me gusta que ser muy preciso, con el éxito que tiene, con los números que maneja, desde antes que yo llegara, por supuesto que yo ahora soy parte de ese éxito, pero las cifras son las que son, con mortalidades nulas, en muchas ocasiones muy bajas, en otras, y bimortalidad, o sea, morbilidad asociada a la quemadura baja, secuelas siempre vamos a tener porque es una condición altamente secueladora o secuelante, no sé cómo decirlo, pero que es parte de lo que es y aún así con mucho éxito, ¿no? Y siempre con miras a crecer. Pero Alfredo y yo, desde que yo llegué, desde que él supo que estábamos y que estábamos en lo mismo, hemos hablado, yo he participado de las jornadas de manejo multidisciplinario de quemados que él ha organizado súper bien. De hecho, abrió puertas para yo conocer hasta los visitadores que me invitaban y me llevaban allá. Hoy día somos hasta amigos, o sea, ha sido una oportunidad y yo creo que Alfredo tiene una visión muy clara de lo que queremos, porque al final yo creo que hacia allá tenemos que ir, pues a innovar, a traer cosas nuevas. Muy bien dice lo del banco de piel y tejidos, el banco integrado de tejidos nacional, que no es del hospital, eso tiene que estar claro, eso es un proyecto nacional ejecutado por un club cívico que bien hace siempre actividades como esas para hacer lo que mientras se mira a otro lado, ellos miran donde precisamente se está esquivando la mirada y se ejecuta este tipo de proyectos. En el año 2016-17 se hizo esa Teletón. Alfredo estuvo con nosotros, yo recuerdo, incluso te acuerdas, Alfredo, que fuimos a Costa Rica, Sí, sí. nos dimos la vuelta Fuimos a por donde Costa teníamos Rica. que buscar asesoría para saber qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y vaya, fue por supuesto que si no la mano derecha, la mano la derecha y la izquierda, y al final fue un equipo que trabajó duro para hacerlo realidad. Realmente ya debíamos haber entregado el proyecto, sin embargo, hay un tema, obviamente, por construcciones, entregas, todo se retrasó con el tema de pandemia. El Banco de Piel está en el 4º piso del edificio de la consulta externa, que también fue proyecto de Teletón en el Hospital del Niño en el año, creo que en el 2010, si no me equivoco, ese edificio. Y que, bueno, mira, sorprendentemente 10 años después, se entrega, 2010, no, creo que fue un poco antes, casi 10 años después se va a entregar entonces el banco de piel y tejidos dentro de esa misma instalación en el último piso, con miras a crecer, porque nosotros recordemos que el Hospital del Niño tiene su proyecto de hacer uno nuevo, y ese edificio particular no desaparece, sino que el banco de piel y tejidos, que está empezando con una estructura pues, bien compleja, pero dentro de esa complejidad, para piel, córnea, amnios, eventualmente hueso, pero con miras a que aquí tengamos amnios irradiados, cultivo de queratinocitos y todo este tipo de cosas de tecnología, como bien dice Alfredo, que él habla del Nexobrid, que es fabuloso, pero es hacia allá donde vamos, o sea, tratar de siempre innovar y tratar de ir a la par de las verdaderas unidades y centros de quemados para manejo de esa condición. Que es importante decirlo, y lo mencionó, es que eso no es tecnología de nosotros 2020. Lo que se va a hacer con eso, y que al final, por supuesto, que va a ser gran aliciente y de ayuda para manejar estos pacientes, es tecnología de 1970 y que ahora nosotros lo estamos trayendo como que, bueno, ¿no? Recuerdo cuando estábamos hablando de precisamente ejecutar ese proyecto a nivel de fundación del Club Activo 2030, a la cual ambos pertenecíamos en su momento, y no sé si Fred todavía está, yo realmente tuve que tomar un tiempo. Recuerdo que nos decían, bueno, pero ¿por qué, si es tan viejo, por qué estás proponiendo esto aquí si estamos en 2017 y que eso que trae mejor el cultivo de queratinocitos? Y recuerdo que decíamos, es que no me puedes pedir
no me puedes pedir eso porque nosotros no podemos correr si no hemos gateado y no hemos caminado. Las cosas tienen un orden para que pues, puedan caminar de la forma correcta. Y así fue, y así se ejecutó, y así se estructuró, y así se va a entregar, y vas a ver que, bueno, vamos a ver primero Dios que las cosas tienen que ser para mejor. Yo sí pienso que va a ser de gran ayuda, de gran ayuda, sobre todo por el tema de las limitantes que nosotros tenemos con manejar pacientes críticamente enfermos por quemadura, por sus extensiones. Realmente, Alfredo te comentó al inicio, tiene pacientes de 50%, pacientes que son un reto, o sea, eso tiene que estar claro, es un reto a nivel de la cirugía plástica manejar ese tipo de pacientes, porque si tú no tienes de dónde tomar zonas donadoras para cerrar definitivamente un paciente que tiene heridas profundas que no van a cerrar de otra manera, se te hace una encrucijada de manejo médico que puede traducir en un desenlace no agradable. O la muerte de ese paciente o una secuela terrible que al final, vamos, o sea, que es desfigurante, incapacitante, discapacitante, que al final pues, no va a ser calidad de vida. O sea, ¿cuál es la ventaja del banco? El banco te va a permitir que entre tanto tú resuelves toda la parte clínica de ese paciente y tienes poca zona donadora y puedes ponerle piel luego de haberlo utilizado, entre tanto se recupera esa zona, tú estás poniendo piel mientras ocurre lo que tiene que ocurrir para que vuelvas a cubrir. Esos son los pacientes que nosotros hemos enviado a Estados Unidos a través del convenio que tenemos con los Shriners y el Hospital Shriners de Galveston, en Texas, que se envían por los últimos, vamos, desde que la doctora y ellos conocen que los pacientes quemados se habían manejado en Panamá, que se han mandado menos de 10 pacientes en esos 20 años. Yo creo que es una cifra bastante satisfactoria, pero que en los momentos que ha tenido que hacerse ha sido por esa razón, porque nosotros no contamos con la tecnología para manejar ese tipo de extensiones, sobre todo en pacientes con quemaduras muy profundas, porque hay una realidad, que no todos los pacientes con quemaduras extensas van a ser quemaduras muy profundas. Hay una profundidad que podemos manejar muy bien con coberturas, apósitos, tecnología de manejo de heridas, y que se injerte lo que se tenga que injertar, pero a lo mejor es menos. Pero cuando son pacientes con gran extensión y que no tienes cómo cubrirlos, realmente o sea, lo que hay que hacer es cubrir con esa tecnología no nueva, pero que no tenemos, y va a limitar un poco los traslados de esos pacientes fuera de nuestro país. Y hay que decirlo, el otro día conversábamos del tema y decíamos, una vez tengamos ese banco, ni Alfredo ni nosotros vamos a tener una excusa de mandar un paciente fuera de Panamá. Por supuesto que será otra época en el manejo de pacientes quemados en nuestro país y va a ser un reto también asumirlos y manejarlos y como todo, pues tendrá sus, no sé, habría que ver cómo nos va empezando a hacerlo de esa manera, pero de que es un cambio y un verdadero plus posterior, lo va a hacer con tener un banco, el primer banco integrado de piel y tejidos para nuestro país, y no solo para quemados, sino para todas las patologías oftalmológicas, de cáncer, de cirugía general, de cirugía plástica, ortopedia y demás. Entonces realmente... yo creo que es increíble. Lo increíble no es crearlo, lo increíble es que tenga que salir de iniciativas no gubernamentales y no como interés de país, sino como interés de un grupo de gente que está viendo lo que hace falta, que está viendo lo que necesitamos y que tengan que ejecutarlo a través del dólar del panameño común para llevarlo a cabo. Eso es lo verdaderamente increíble. Y lo digo porque vale la pena mencionarlo a través de esto, y como mencionabas, eso lo está escuchando un diputado, lo está escuchando un ministro de salud o sus asesores, sépanlo. A veces los verdaderos problemas no son los que hay que escudriñar por ahí, están enfrente de nuestro y simplemente estamos mirando para otro lado porque es que eso no me toca. Entonces, esta es una realidad. Igual, y como ese, todos los otros proyectos que clubes como el Club Activo 2030 han tenido que resolver, y es la realidad, ¿no? Y bueno, ahí va a estar el banco y para todos los panameños y con todas las tecnologías necesarias y con la gente que está interesada en darle una solución a una problemática que tenemos. Bueno, aquí, entre tantos puntos interesantes, me llevo al punto que, primero, que vamos a contar con esa tecnología para poder atender a los pacientes aquí en Panamá, y además la idea de desarrollar estudios de investigación, generar datos sobre el manejo de pacientes, sobre el manejo de las terapias para Panamá, también va a beneficiar mucho al país y a la región totalmente con esta información, ¿no? Entonces, qué bueno que se va a hacer, que no sea un sueño, que sea una realidad. Requiere esfuerzo, pero estoy seguro que
el interés en la ciencia, en salud, en investigación, en estos momentos es más relevante que nunca, ¿no? Entonces, hay que seguir empujándolo y lo que pueda apoyarlo, pues, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ahora ya para finalizar, ¿qué mensaje de cierre quieren darle a estas personas que nos están escuchando hoy? Bueno, primero que nada, siempre apoyo a Fundación Sangre Panamá. Es un esfuerzo que Gabo y su equipo llevan adelante y los felicitamos. Las unidades de quemados dependen de la existencia de hemoderivados de alta calidad y seguridad. Así que definitivamente, Gabo, gracias, muchas gracias. Gracias por esta plataforma para poder brindar esta información y que nos sigan conociendo y que sigamos creciendo como país en brindar servicios de salud, digámoslo así, públicos, gratuitos y de calidad. No porque la pública gratuita sea una necesidad, sino que le llegue a todo el mundo y que el financiamiento sea una cosa secundaria. Pues. Tiene que haber profesionales que puedan subsistir para poder que brinden el servicio, pero creemos las condiciones necesarias para que esa actividad se pueda hacer y que sea gratuita no porque no va a tener un costo real, sino que exista y no haya que imaginárselo al futuro para entonces poder implementarlo. Así es. Yo igual, Gabriel, creo que cada vez que hablo contigo te digo, no sé qué haces, no sé cómo haces, no sé, el otro día en el live que hicimos te lo dije empezando, que dabas las gracias por la oportunidad, igual las gracias, estoy seguro que Alfredo igual y cada persona que pasa contigo en tus podcasts y en tus lives te da las gracias a ti, porque al final yo creo que, digo, tener alcance, eso cuesta. Yo creo que tú estás claro de lo que cuesta llegar, de lo que cuesta estar en el punto en el que tú estás, eh, como referente nacional en el tema de donación de sangre, con tu edad, con tu formación, con tu... Vamos, o sea, yo creo que es admirable y por eso te digo que el agradecimiento es de aquí para allá, porque al final la plataforma que tú nos brindas a nosotros dos, ahorita en este caso, para hablar de este tema, es como es eso, es una plataforma para que, oye, este tema es importante y te aseguro que cuando dicen, ¿pero quién está hablando de esto? Gabriel Rebollón, Gabo, espérate, voy a ver. Y te aseguro que vamos a tener alcances que quizás nosotros solos no podemos y no tenemos. Entonces, el agradecimiento, por supuesto, tú dices, no, gracias, chicos, y gracias a ustedes dos por... No, gracias a ti. Y realmente admirable porque, y te decía el otro día, no sé cómo haces porque nosotros los tres somos médicos, los tres tenemos nuestras prácticas particulares muy importantes, cada uno en lo que nos envolvemos. Y yo siempre digo, no tengo tiempo, no me molesten, no me digas, no. El otro día te decía, a mí estos lives no me gustan, pero mira que me escuché por primera vez y me gustó lo que vi y tú dices, dale, bien. Realmente ese tema, te lo digo, o sea, es realmente sorprendente y admirable lo que haces porque estás en el tema que haya que hablar, el importante del momento, lo que sea necesario y lo importante es porque hoy día ya tú lo haces y el alcance que tiene, nada más por el hecho de que seas tú el que lo estás presentando, va a llamar la atención para que la gente diga, tengo que escuchar a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que llegar a tener eso en tu, ¿sabes? Dentro de lo que tú eres como persona, como profesional, es de admirar, es de replicar, es de ver allá y llegar a eso. Yo creo que fuiste interno mío, Gabriel. O sea, nosotros fuimos internos, nos conocimos juntos y Sí, luego pasaste por ahí. No me acuerdo, creo que fue algo así. Y así yo es. estoy aquí conversando contigo y es sorprendente. Es lo que todos queremos. ¿Me explico? Entonces, realmente las gracias te las doy yo a ti. Y por supuesto que como mensaje a todos los que escuchan y ven, primero la parte de esta es veamos esto y sigamos por ese camino. O sea, y como jóvenes y como todo, pues ver los alcances que podemos tener siempre que le ponemos interés a las cosas. Y con el tema de quemaduras y de prevención, pues lo mismo. Tenemos que prevenir esto. Esto no es un problema del doctor Moltoy, del doctor Carrillo y de Gabriel que está pendiente de todo y parece que tuviera todos los problemas del mundo porque de todos quiere hablar. No, esto es un problema de toda la sociedad y de todo Panamá, porque esto pasa a todo nivel, con más frecuencia, por supuesto, gente más humilde y gente con pobre acceso a medidas básicas, como dice Alfredo, pero es una realidad tajante y golpeante de nuestra sociedad. Entonces, realmente ser un poco conscientes, tratar de tocar las puertas que se tengan que tocar a nivel de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque esto puede empezar hasta desde la escuela con, ¿sabes? Con enseñar prevención desde chiquitos a los niños, para que veamos un descenso de esto y que pues se traduzca en lo que tiene que ser. O sea,
unidades no es que las queremos vacías, las queremos con los pacientes que tengan y que ameriten eso por una real problemática de un accidente o una situación que no pudo ser evitable. Pero causas prevenibles deberíamos tender a disminuirlas, reducirlas y eliminarlas por completo. Así que, Gabo, de verdad, gracias mil. Alfredo, gracias a ti también, por supuesto, porque siempre Gracias es valiosísimo a tu experiencia siempre, incluso desde antes que yo estuviera aquí, ya tú estabas aquí y hoy día pues ya lo conversamos juntos y creo que para mí eso es valioso. Siempre todo lo que venga de gente que sabe y que hace lo mismo y más que yo, para mí siempre es muy, muy, muy valioso. Así que te agradezco a ti también, como siempre. Gracias. Bueno, y con esto completamos este episodio del podcast y del video podcast. Les invito a que lo escuchen y si les gustó, lo compartan con todos sus amigos, con las personas que les pueda interesar y con las personas que ustedes consideren que puedan ayudar a este tema tan importante. Así que los escucho en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.